Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen en X y en Instagram a Mingo como @Mingo TV, igual que el canal, excelente, para promover. Y a Erika Mendoza como @Ementov en X y Erika Mentov en Instagram. Agradecemos muchísimo a Catherine Manzano, la productora ejecutiva de este programa, y les agradecemos mucho a ustedes que nos acompañen todos los viernes. Difundan el canal, se suscriban, que es gratis, simplemente apretar un botón, le den like al programa y además estén pendientes de las próximas emisiones en la parrilla, y eso lo logran apretando la campanita. Como todos los viernes con el profesor Daniel Lahoud, que en X consiguen como @Daniel Lahoud, con H intercalada. Economista, historiador, profesor universitario y bueno, el tertulista, tertuliano, tertuliante de los viernes de Aquí se habla libertad. Ustedes saben, nosotros le damos vuelta a la historia de Venezuela porque, por supuesto, como todo, como la realidad, pues de mil maneras se puede abordar. Pero hoy vamos a hablar de la historia del antihéroe. Hay dos tipos de antihéroes. Te comentaba el profesor Laut, además este hombre debe haber sido muy pichirre, porque lo he leído siempre y nunca recuerdo el nombre, Mariano Picón Salas. Don Mariano Picón Salas escribe un artículo que se llama Los antihéroes, refiriéndose a un ensayo de Mario Briceño Iragorri, que es sobre el Marqués Casaleón. El profesor Laud ya nos habló del Marqués Casaleón, es del tipo del antihéroe que está en todo. O sea, el que no tiene ni ética ni compromiso, lo de él es estar en el gobierno, gobierne Bolívar o Gómez, da lo mismo. ¿Ok? Hay un antihéroe que es así, el oportunista por excelencia. Entonces, la pregunta que se hace Mariano Picón Salas, y con razón, es oye, ¿cuál es el daño que le hace a la política, a la sociedad venezolana, el oportunismo, y cómo el oportunismo, dice Mariano Picón Salas en esa época, ha deteriorado la prestancia de las instituciones de la sociedad venezolana? Porque queriendo estar con todos, bueno, dirían como Groucho Marx, ¿no? Si no te gustan estos principios, pues yo tengo otros. Pero hay otro antihéroe, y es al que nos queremos referir, que es el delator. El delator. Aquel que en razón, pues, de sus propios intereses, que pueden ser crematísticos o simplemente de reconocimiento o ideológicos, bueno, coloca al otro y a su proyecto en la circunstancia de ser delatado, perseguido y aplastado. Y bueno, yo le preguntaba al profesor Laud, oye, usted que sabe tanto de historia, ¿cuántos, cuántos delatores eximios hemos tenido en la historia de Venezuela? Y bueno, pregunta hecha, queda en manos del profesor Laud responderla. No, fíjate, en la época de la independencia, el periodo ese que llaman independencia, que corre más o menos de 1800 hasta 1830, hay tres casos, ¿no? Y uno de los casos es el de Casaleón, que tú nombraste ahorita, ¿no? El de Casaleón es muy triste, ¿no? Pues, en realidad es como dices tú, es el hombre blandengue, ¿no? El hombre que le tira un tiro al gobierno y un tiro a la oposición, ¿no? Para que sepan que él está ahí, ¿no? Pero quizá uno de los casos más tristes es lo que le ocurrió a Wally España, ¿no? Ese es quizá el caso más triste, ¿no? Eh, porque eh, el, el, la conspiración esa de Wally España es una conspiración que siempre se presta para hablar de motivos conspiranoicos, ¿no? Porque se dice que igual España eran masones, ¿ok? Y que, ¿cómo se llama? Y un montón de cosas, ¿no? Y eso, igual que el cuento de que si todos los héroes de la independencia norteamericana eran masones, ¿no? ¿Ok? Pero resulta que
hay soldados del ejército británico que también son masones. Además, ¿de dónde aprendieron los norteamericanos a ser masones si no fue de Inglaterra? ¿Okay? O sea, ahí había de las dos cosas, ¿no? Había masones en los dos bandos, ¿no? Pero bueno, nosotros no sabemos si efectivamente Gual y España eran masones. Yo tengo la impresión de que no. ¿Okay? Tengo la impresión de que no porque hay una carta muy curiosa que yo voy a nombrar después más adelante, una carta que le envían al Libertador en la cual se habla de este tema de la masonería. ¿Okay? Pero bueno, vamos con Gual y España. ¿Okay? Estos dos personajes eran gente, podríamos decir, de la clase media venezolana del periodo imperial, ¿okay? De lo que normalmente se llamaban pardos. ¿Okay? Pardos era, en la terminología racista del siglo XVIII y XIX, era el hombre y la mujer que estaba mezclado, ¿no? Que era hijo de un blanco con una negra, o de un blanco con una india, o de un indio con una negra. Eso era un pardo. ¿Okay? Era un hombre que no era ni totalmente blanco, ni totalmente indio, ni totalmente negro. ¿Okay? Entonces, bueno, estos dos señores, Gual y España, tienen ideas bastante republicanas. ¿Okay? Es más, de hecho, la revolución tenía una bandera que tenía cuatro colores que efectivamente representaban la raza blanca, la raza india, la raza negra y los pardos. ¿Okay? Que era esa masa inmensa de venezolanos eran producto del mestizaje de más de 400 años. ¿Okay? Pero bueno, ocurrió que ellos habían planificado la rebelión de separarse de España y crear una república plurinacional, como hoy en día se dice, ¿okay? este, eh, eh, con ideales muy liberales, ¿no? Con ideales de igualdad y ¿cómo se llama? De bastante libertad. ¿Okay? Y entonces, bueno, el cuento de esa revolución es que esa revolución se ahoga, ¿okay? Antes de comenzar, porque resulta que uno de ellos dos, no sé si era Gual o España, ¿okay? Se fue a cortar el pelo. ¿Okay? Y cuando se fue a cortar el pelo, el hombre soltó la lengua, ¿okay? Dijo lo que no debía, ¿okay? Y el barbero oyó muy atentamente y al parecer el barbero comentó, ¿okay? Que estos dos personajes estaban preparando esa rebelión, ¿okay? Contra el rey de España. ¿Okay? Y bueno, ocurrió que los blancos criollos se enteraron, ¿okay? Y los blancos criollos que también tenían su idea de independizarse, ¿okay? Y de hecho, ese es No sé, vamos a esperar una, que vuelva. Ahora sí. No, es que se le había ido la señal un ratito, un segundito. esa es una de las líneas que se marca en el movimiento que va del 19 de abril de 1810 hasta el 5 de julio de 1811. Porque los pardos tienen dos bandos, ¿no? Perdón, los blancos criollos tienen dos bandos, ¿no? Hay un bando que quiere permanecer en, en el imperio, quiere permanecer con el rey de España mandando, porque ellos están muy cómodos, ¿no? ¿Okay? Es más, ellos han conseguido muchas ventajas. De hecho, se han quitado la compañía guipuzcoana, que era un problema para ellos. ¿Okay? Este, Eso le permitía a muchos blancos criollos y muchos pardos también, ¿okay? Participar de los negocios clandestinos, ¿okay? Porque Venezuela, como tenía unas costas inmensas, tenía muchísimo contrabando, ¿no? Y bueno, y eso también hay que comentarlo, había unos impuestos de aduana muy altos. Entonces, claro, eso incentivaba el contrabando, ¿no? Entonces, había ese grupo que quería permanecer bajo
bajo el gobierno español, ¿okay? Y otro grupo que estaba muy molesto con el gobierno español, que quería independizarse, ¿no? Y por eso es que entre los que tenían la idea de la independencia estaba la familia Bolívar, ¿no? La familia Bolívar tenía una razón muy especial. Primero, ellos eran la familia más rica, ¿okay? De hecho, eran los dueños de las mejores haciendas, ¿okay? Y además de eso tenían negocios comerciales, ¿okay? Cosa que en teoría no se le permitía a los blancos. No estaba bien visto que un blanco tuviese negocios de comercio, pero ellos tenían negocios de comercio por personas interpuestas, ¿no? O sea, ellos ponían a un pardo a cuidar el, el establecimiento, ¿okay? Pero el dueño de verdad eran los Bolívar, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, pero los Bolívar habían tenido un problema muy grande, ¿no? Porque cuando se repartieron los títulos nobiliarios, ¿okay? eh, a ellos les tocaba un marquesado, que era el marquesado del Cocorote, ¿okay? Que se llama así porque era el marquesado ¿cómo se llama? Que correspondía a la mina de Aroa, la famosa mina de Aroa, que en realidad se llama mina del Cocorote, ¿no? Porque eso está entre un pueblo que se llama Cocorote y un pueblo que se llama Aroa, ¿okay? Entonces, bueno, ese título jamás se entregó, ¿no? Y jamás se entregó porque Claro, no resulta muy elegante oírse llamar Marqués de Cocorote, ¿no? ¿Quién sabe cómo sonaba en aquella época, ¿no? no, ellos querían ese título, ¿sabes? Más, de hecho, el papá de Bolívar, por eso fue que viaja 2 veces a España y se lleva a los hijos, ¿no? Y por eso es que Bolívar va 2 veces a Europa, ¿okay? Y después va una tercera, ¿no? Con la muerte de la mujer, él va por tercera vez a Europa, ¿okay? Lo cual habla mucho de la inmensa riqueza que tenía Bolívar, ¿no? ¿Okay? Porque, y eso que él no era el heredero, ¿no? De la inmensa riqueza porque el hombre se podía dar el lujo de viajar en el siglo XIX, que era una cosa que era absolutamente estrambótica, ¿no? O sea, eso nadie lo hacía, ¿no? Lo hacían solamente las personas muy ricas, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente el título jamás se otorga porque hay una sospecha, ¿no? Una de las abuelas del Libertador tiene papá pero no tiene mamá, ¿okay? Entonces, como no se sabe quién es la mamá, entonces el, el- ¿cómo se llama? El Consejo de Indias decide no entregar el título, ¿okay? Eh, porque las dos exigencias eran la antigüedad de culto y la pureza de sangre, ¿no? Entonces, claro, como no se sabía quién era la mamá de la señorita, de la señora María Marín, ¿okay? Que era la esposa del hijo del primer Bolívar que entró a Venezuela, ¿okay? Entonces, jamás se entregó el título, ¿no? ¿Okay? Entonces, claro, los Bolívar estaban muy molestos por eso del título del Marqués del Cocorote, y sobre todo por lo que ellos llamaban el nudo de la Marín, ¿no? Porque el nudo ese de que no se sabía quién era la mamá de la muchacha, ¿no? Entonces, bueno, pero volviendo al tema de Wally España, entonces uno de ellos se está cortando el pelo, ¿okay? Entonces suelta la lengua, dice lo que van a hacer, y bueno, y casi que inmediatamente ambos están presos, ¿no? Wally España, ¿no? Bueno, en realidad cae preso España, Wall huye, ¿okay? Es más, de hecho, Wall va a ser el único que va a sobrevivir, ¿okay? A España le van a cortar la cabeza y a la usanza del Imperio Español ponen la cabeza en una jaula, ¿okay? Por supuesto para que se la coman los pájaros, ¿no? ¿Okay? Y, y la ponen en la puerta de La Guaira, ¿no? Porque la rebelión iba a hacerse en La Guaira iba a comenzar la rebelión, lo ponen en la puerta de La Guaira para que todo el mundo se entere de cuál es el destino del que se rebela, ¿okay? Entonces, bueno, y lamentablemente para ellos eso nunca cuajó, ¿okay? Bueno, Bueno, un barbero, digamos, la indebida confianza con el peluquero. Dicen que por estos países latinoamericanos, mesoneros, taxistas, barberos, peluqueras,
fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Ese mundo es un mundo lleno de espías, digámoslo así, de delatores, ¿no? Y es un mundo lleno de chisme también, ¿no? O sea, porque chismes. la gente dice cosas que son verdad y cosas que no son verdad, ¿no? ¿Okay? Por supuesto, parte de la delación incluye el intento por desprestigiar a otra persona, ¿no? ¿Okay? Por decir, no, ese hombre está metido en algún zaperoco, ¿no? ¿Okay? Claro. Entonces, Ahora, no bueno, se sabe la suerte del barbero, ¿no? No se no, sabe, se no, pierde en la... no, es que el barbero ni siquiera, fíjate, y es lo que pasa con los delatores, ¿no? O sea, el delator normalmente sigue su vida tranquilo, ¿okay? Y además es una vida anónima, ¿no? ¿Okay? La gente, mm, mm, en realidad el hombre no, ¿cómo se llama? No aprovecha la situación para sacarle jugo, ¿no? ¿Okay? Pero él fue el culpable de la cortada de cabeza que recibió España, ¿no? Sería curioso, aunque eso de hacer historia con supuestos es bien estrafalario, ¿no? Pero sería bien curioso saber qué hubiese pasado si la rebelión se lleva a cabo, ¿ok? Y se da esa supuesta república plurinacional en un momento en el que a ninguno le gustaba esa idea, ¿no? ¿Okay? Y bueno, esa fue quizá la primera delación en Venezuela, ¿no? ¿Okay? Vamos con la segunda, ¿no? Y la segunda sí tiene mucho que ver con la masonería, ¿no? ¿Okay? Fíjate que cuando llegan las tropas de Morillo, ¿okay? En el año de 1815, ¿okay? Ellos llegan primero a Margarita, ¿okay? Y en Margarita pasa una cosa bien curiosa, ¿no? Que va a ser una de las decepciones de Morillo, ¿no? Y una de las cosas por las cuales Morillo va a agarrar sus macundales y se va a devolver a España, ¿no? ¿Okay? Y va a enfrentar los juicios que va a enfrentar porque él está obstinado, ¿no? Él de verdad se molesta mucho, ¿no? Él llega a Margarita y ahí está Anzoátegui, ¿okay? Y bueno, Anzoátegui, que por supuesto era un rebelde, ¿okay? Se rinde ante, ante Morillo, Morillo. ¿okay? Y le dice, ¿cómo se llama? Y le jura fidelidad al rey, ¿okay? Y Morillo lo perdona, ¿okay? Porque Morillo dice, bueno, está bien, yo me olvido de todas las satrapías que hayas hecho tú, ¿okay? Y bueno, y acepto que tú eres uno de los soldados del rey, pues, ¿okay? Está bien, ¿okay? Entonces, pues cuando Morillo llega a Caracas, Morillo se entera de que Anzoátegui vuelve otra vez a la suya, ¿no? ¿Okay? Y que juró en falso, ¿okay? El, el, ¿Cómo se llama? La fidelidad al rey. Y bueno, y eso le va a pesar mucho a Morillo, ¿no? Y Morillo va a terminar diciendo que esto es un mundo de gente sin palabras, ¿okay? Esta América es un mundo de gente sin palabras, dice Murillo, que está bien molesto, ¿no? Entonces, bueno, pero resulta que, y aquí es donde viene la cosa curiosa, ¿no? Porque los masones, ¿okay? Y mucha gente que le gusta la teoría conspirativa, ¿okay? este, dicen que todos los libertadores estaban iniciados en la masonería, que todos eran masones, no sé qué, ¿okay? Y bueno, y resulta que el, el único caso, ¿okay? De una persona que la atrapan, ¿okay? Y descubren que es masón, es el caso de un capitán del ejército español que llega con Morillo a, a Caracas. ¿Okay? ¿Y por qué descubren a este hombre? ¿Okay? Fíjate, este es otro caso de delación bien interesante. Hay que Él, decir que la masonería probablemente estaba absolutamente prohibida, ¿no? no, es que no había. Ahora te voy a explicar cuál es el dato que yo tengo por ahí para darme cuenta de que eso no existía, ¿no?
Entonces, bueno, este hombre que sí venía de España, venía, parece que estaba iniciado y todo lo demás, ¿no? Pero resulta que él se levanta a una señora casada, ¿ok? Y se la lleva a sus habitaciones, ¿ok? Entonces ahí parece que ellos hacen de todo y de todo lo que no se debe, lo que también se debe, ¿no? Entonces resulta que parece que la señora se fue a confesar, ¿ok? Y entonces le dice al cura que ella le fue infiel a su marido, ¿ok? Con uno de los oficiales del ejército de Morillo, ¿ok? Santo Dios. Y, y bueno, y entonces el cura, por supuesto, se puso muy molesto, ¿ok? Y parece que la señora, para tratar de apaciguar un poco el- la molestia del sacerdote, entonces le confesó que en una de las gavetas de la habitación esa, o sea, que así sería el tiempo que estuvo esta señora en esa habitación, ¿ok? Ella consiguió un delantal, ¿ok? Que tenía una carabela por detrás o por delante, en uno de los lados tenía una carabela, ¿ok? Y entonces inmediatamente el cura se dio cuenta de que eso era un símbolo masónico, ¿no? ¿Ok? Y entonces él se fue con parte de la policía del momento, ¿ok? Allanan la casa de este capitán, ¿ok? Y lo hacen preso, ¿ok? Y se llevan los aperos esos que consiguieron, que efectivamente parece que eran los aperos de un masón, ¿no? Y fíjate, y es un soldado español, no es un soldado venezolano, ¿no? Entonces, o bueno, un soldado independentista, ¿no? Bueno, también los independentistas eran venezolanos, eran españoles en ese momento. Entonces resulta Entonces que tenemos al barbero y al cura. El segundo protagonista, un cura escandalizado. sí, entonces, claro, lo más interesante es que Morillo exige que le devuelvan a su capitán, ¿no? Le dice que me devuelvan a mi capitán, porque mi capitán es capitán del ejército español, sea masón o no sea masón. ¿Ok? Y bueno, y eso te dice una cosa bien curiosa, ¿no? Que parece que entre las tropas españolas había más masones que entre las tropas independentistas, ¿no? Y aquí es donde viene la razón del por qué yo estoy diciendo esto, ¿no? Porque se dice mucho que, bueno, que Bolívar era masón, parece que sí, ¿okay? Que Miranda era masón, yo lo dudo mucho, ¿okay? Que Sucre era masón, también lo dudo bastante, ¿okay? Que Mariño era masón, es así, parece que sí, ¿okay? Pero no es que todos así son masones, ¿okay? Resulta que eh, uno de los secretarios del Libertador, ¿okay? Que curiosamente fue uno de los que se fue eh, con Juan Vicente Bolívar a Pensilvania, ¿okay? En la misión que se mandó en 1810. ¿Okay? Y ese personaje, ya va, yo me voy a acordar el nombre en un momentico. ¿Okay? Él le escribe una carta al Libertador, ¿no? Porque resulta que en 1817 llegan las primeras tropas británicas a Angostura. ¿Okay? Y bueno, y parece que esas tropas británicas estaban plagadas de masones. ¿Okay? Lo cual no es extraño, porque en realidad la masonería es un movimiento que nace en Inglaterra y que a partir de Inglaterra se difunde por por el continente, ¿okay? Por lo cual es más regular que venga un masón europeo en este momento a que haya un masón en América. ¿Okay? Y bueno, y resulta que Juan Germán Rossio, ¿okay? Le escribe al Libertador una carta en la cual le dice, mire, allá en Angostura hay un británico que es comerciante, ¿okay? De apellido Hamilton, ¿okay? Y ese hombre, al parecer, ¿okay? Estableció una logia allá en, en Angostura, ¿okay? Y, y bueno, y los británicos van a esa logia, e incluso hay algunos soldados del ejército nuestro que se están afiliando a esas logias. ¿Okay? Entonces, eso hay que pararlo inmediatamente, porque a nosotros no nos ha reconocido el Vaticano, ¿okay?
Y cuando el Vaticano se entere de que nosotros estamos emparentados con los masones, el Vaticano le va a costar mucho el reconocerlo, ¿no? Entonces, y Juan Germán Rosso es el que le escribe esto al Libertador. Lo más curioso es que entre la nómina que dicen los masones de masones, ¿okay?, está Juan Germán Rosso, ¿okay?, Cara. que por supuesto no era, ¿okay? Es más, tampoco lo era Miranda. Es más, Miranda tiene una característica muy particular, ¿no? Porque Miranda anda para arriba y para abajo con su diario, ¿okay?, que en realidad no es un diario, sino que son una colección inmensa de papeles, ¿okay?, que están en un arcón, ¿no? Y ese arcón al final lo recibe la señora que es la madre de los hijos de Miranda en Londres, cuando el capitán de la goleta Sapphire, que ese sí no me acuerdo el nombre, ¿okay?, le devuelve ese arcón a la señora eh, este, Ferguson. Ferguson se llama ella, Sarah Ferguson, ¿okay? Se lo devuelve. Entonces, bueno, eso es una colección inmensa de papeles, ¿no? Y eso se publicó, ¿okay? Y yo revisé mucho esos papeles porque a mí me interesaba mucho la figura de Miranda, ¿no? ¿Okay? El, el, el hombre que va a ser víctima de esta tercera delación, ¿okay? Entonces, bueno, él eh, este, en ninguno de esos papeles aparece ningún documento masónico, ¿okay?, ni tampoco aparece ninguna carta que él le dirija a un masón, ¿okay?, hablándole en los términos que hablan los masones, de querido hermano y cosas de esas, ¿no? Entonces, no, por lo cual Miranda jamás fue masón, ¿okay? Es más, aquí hay una creencia de que él tenía una logia que había montado en Inglaterra y que todos los libertadores pertenecían a esa logia, ¿okay?, que la llamaban la logia lautarina, ¿okay? Eso también es falso, ¿okay? O sea, Claro, esas eso son teorías de la conspiración, más que cualquier otra cosa, teorías conspiradas. eso Ahora, yo me pregunto, el, alrededor de Piar, ¿hubo alguna delación? bueno, debió haberla. Lo que pasa es que yo no, ahí sí no lo sé, ¿sabes? Sí no lo sé, ¿ok? Debió haberla en el sentido, pero más que el asunto del PIAR es de otro tipo, ¿sabes? Porque el asunto en PIAR es que eh, este, PIAR, y eso hay que reconocérselo, es el hombre que le entrega Angostura al Libertador, ¿ok? Ahí hay una historia oculta, ¿okay?, que no se ha probado jamás, y eso va a ser muy difícil probarlo, ¿okay?, que es que al parecer Piar es el hijo de una de las famosas niñas Aristilletas, ¿no? ¿Okay? Pues sabes que y aquí otra vez está el Libertador en el juego, ¿no? El Libertador no era heredero de ninguna fortuna, ¿no? ¿Sí? Porque él era el menor de los hijos, ¿no? Y en la tradición española heredaba el mayor, que era Juan Vicente, ¿sí? Y bueno, y Vicente, el padre, ¿sí?, debió haber resuelto el problema de la situación de sus hijos, ¿no? Y de hecho él lo resolvió de esta manera, ¿no? Él casó a María Antonia con un primo, ¿okay?, eh, este, de apellido Octavio, ¿okay?, casó a María Josefa con otro primo, ¿okay?, toda la herencia la iba a recibir Juan Vicente, que era el mayor, ¿okay?, y Bolívar, originalmente había bastante complicación con él, ¿no? Porque no era un muchacho que quería aprender mucho, ¿okay? De hecho, él aprendió a leer y escribir muy tarde, ¿okay? La gente cree que Bolívar era un genio, ¿okay? Bolívar era un hombre muy astuto y muy inteligente, pero no era un hombre intelectual, ¿okay? Eso sí, era un hombre muy astuto y muy inteligente, eso no lo podemos dudar, ¿okay? Pero no era un hombre
de intelecto. ¿Okay? Y bueno, ocurrió que tuvo suerte. ¿Okay? Tuvo suerte, y esa es la razón del matrimonio de Bolívar, ¿no? ¿Okay? Y también la razón de algunas cosas que van a pasar, ¿no? Que a mí me dan serias sospechas, ¿no? El asunto es que Bolívar recibe de parte del hermano mayor de la familia Aristeguieta, que la familia Aristeguieta tuvo bastante mala suerte, ¿no? No sé si mala suerte o buena suerte, ¿no? Mi mamá tal vez diría que sería muy buena suerte que los tres hijos varones se hicieron sacerdotes. ¿Okay? Y por supuesto, los tres hijos varones no iban a dejar descendencia, ¿no? Entonces, bueno, y resulta que las tres niñas, porque eran tres varones y tres hembras, la familia Aristeguieta, ¿okay? Las tres niñas, como dicen por ahí, metieron la pata. ¿Okay? Entonces, una de ellas, la más bonita de ellas, María Belén, ¿okay? Metió la pata justamente en el momento en el que pasó por Venezuela el conde de Braganza, ¿okay? que iba a ser el futuro emperador de Brasil. ¿Okay? Entonces resulta que, al parecer, el, eh, eh, esta niña salió embarazada del conde de Braganza. ¿Okay? Y bueno, en esa época, estamos en el siglo XVIII, ¿okay? Lo que ocurrió era una cosa muy terrible, ¿no? O sea, a los ojos de hoy, ¿no? A la muchacha como se decía en el lenguaje de la época, se le depositaba en el convento, o sea, se entregaba la niña al convento, ¿okay? Y se le daba la orden a las monjas de que ellas iban a cuidar de la parturienta, que en el momento en que ella diera luz, el niño iba a ser regalado como expósito, ¿okay? Y bueno, y la muchacha pasaba a ser monja desde ese momento en adelante. Tenía que hacer los votos y convertirse en una monja y más nunca salir del convento, ¿okay? Porque había metido la pata, ¿no? Y ya, por supuesto, para los ojos ¿cómo se llama? De un país muy tradicionalista y muy chismoso, como era el país era la sociedad venezolana y caraqueña, esa muchacha no se podía casar. ¿Okay? Entonces, bueno, en efecto, dicen que ese niño es Piar. ¿Okay? Ese es el gran cuento, ¿no? Porque lo que sí hay es la, ¿cómo se llama? El conocimiento de que el niño se le entrega a una familia de pardos, ¿okay? En el cual uno de ellos, o sea, el señor es un ebanista, ¿okay? Y este ebanista se va para Curazao a vivir, ¿okay? Se lleva a la familia a Curazao. Y bueno, resulta que Pierre viene de Curazao, ¿okay? Es hijo de unos venezolanos que se fueron a vivir en Curazao, ¿okay? Su padre es un ebanista, ¿okay? Y curiosamente él es un muchacho catire de ojos azules, ¿okay? Hijo de dos pardos, ¿no? ¿Okay? Entonces es muy extraño, ¿no? Es terriblemente extraño. Pareciera que los padres son dos blancos, ¿okay? Y los padres en los papeles son dos señores que son pardos, ¿no? Entonces, ese es el gran misterio de Piar, ¿no? Y al parecer, lo que sí hace Piar es que parece que, o sea, según lo que dice Herrera Luque, ¿no? Yo de eso no tengo prueba y creo que Herrera Luque tampoco, ¿no? Él lo que dice es que Piar se dio a la tarea de difundir por ahí de que él era el hijo de María Belén, ¿okay? Y bueno, al parecer, esa es según Herrera Luque, la razón por la cual el Libertador ordena el fusilamiento de Piar. ¿Okay? Hay otra razón. ¿Okay? Piar se le asigna el trabajo de ser el intendente del ejército, que al parecer Piar era un hombre de acción, que le gustaba estar metido en la batalla. Entonces él lo convierte en el administrador y él no quiere ser el administrador. Entonces él se revela porque él no quiere seguir en ese puesto, él quiere que lo pongan en las filas para estar dispuesto para cualquier batalla. Y bueno, y por ahí comienza el supuesto juicio por traición que le hacen a
apiar. Y bueno, el cruel fusilamiento que sufre Piar, ¿no? Pero ahí no hay delación. ¿Okay? Ahí lo que hay es esto, pues. ¿Okay? Al parecer es un problema personal, ¿no? Y fíjate, eso tiene que ver mucho con que en realidad la fortuna que iba a heredar el Libertador, ¿okay? Era la fortuna de los Aristeguietas, ¿no? Que es la que le tocaría a Piar si Piar de verdad es el hijo de María Belén. ¿Okay? Porque María Belén creo que es la única de la que se le conoce hijo, ¿okay? O sea, se le conoce el destino del hijo, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, el asunto es que Bolívar sí es el heredero de una cosa que se llama el mayorazgo aristeguieta, ¿okay? Porque el hermano mayor designa a Bolívar como el beneficiario de ese mayorazgo aristeguieta, ¿no? Y eso es una cosa que nosotros en este siglo XXI no sabemos nada de eso, ¿okay? Entonces sería buena idea echar el cuento de qué se trata eso del mayorazgo, ¿no? O sea, esta familia dejaba una inmensa fortuna, ¿no? O sea, es casi una fortuna, bueno, no está al nivel de la fortuna de los Bolívar, pero es una fortuna interesante, son varias haciendas, ¿okay? Y bueno, este, eh, supuestamente Bolívar las iba a recibir, ¿okay? Pero hay una condición, ¿no? Porque el mayorazgo siempre tiene una condición, ¿no? Y la condición es que tú debes casarte y tener hijos, ¿okay? Y tus hijos tienen que tener el nombre Aristeguieta, no el nombre Bolívar, ¿no? O sea, tú te ibas a morir con el apellido Bolívar, ¿okay? Pero tus hijos se iban a llamar Aristeguieta, ¿okay? Y bueno, y ellos eran los que iban a heredar la fortuna, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y él iba a ser una suerte de gran albacea de esta fortuna, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, y resulta que esa es la razón por la cual Bolívar en, la, en su tercer viaje a Europa, ¿okay? Se vuelve loco tratando de conseguir a alguien con quien casarse, consigue una prima lejana, ¿okay? Que es la... Que él no era tampoco demasiado agraciado, por lo visto, ¿no? No, según lo que cuenta Páez, no, era un hombre chiquito, era un poco feo, con la nariz grande, ¿okay? No con la nariz gruesa como pretenden los que hoy en día gobiernan en Venezuela, un hombre con nariz aguileña, que es muy española, ¿okay? Entonces, pero era un hombre feo, ¿no? ¿Okay? Además tenía el pelo un poco rizado, ¿okay? Pero no chicharrón, ¿okay? O sea, es el pelo rizado de un español, ¿okay? Lo cual habla de que probablemente si la señora Marín, como dicen por ahí, era una negra, eso no llegó hasta allá, pues, ¿okay? Ellos son feos, ¿no? De hecho, María Antonia era fea, ¿no? Uno ve los retratos de María Antonia y la ve como una mujer fea, ¿okay? O sea, no es una mujer agraciada, pues. Eh, no sé cómo era Juan Vicente, ¿okay? pero, pero creo que ellos no eran muy agraciados ninguno, ¿okay? Pero bueno, el asunto es que Bolívar se casa con esta prima, ¿okay? Que es María Teresa del Toro y Alaiza, ¿okay? Y bueno, bueno, y eso también debe ser la razón del por qué son feos, ¿no? Porque se casan entre primos, ¿no? ¿Okay? O sea, se parece mucho a la misma casa Austria, ¿no? Que se casaban entre Claro. primos y por eso se van degenerando, ¿no? ¿Okay? Y se van haciendo feos, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, el asunto es que eh, eh, él iba a heredar esa fortuna, se casa con María Teresa, parece que él intenta por todas las vías de que esta señorita, bueno, señora salga embarazada y la muchacha no sale embarazada. ¿Okay? Y yo tengo la impresión, ¿okay? Eso a mí me hace pensar de una manera bien curiosa que probablemente Bolívar era estéril, ¿sabes? ¿Okay? Creo que Bueno, creo, no se conoce ni hijo legítimo, ni ningún, y bueno, digamos, ninguno que...
Bueno, porque fíjate, hay una cosa bien curiosa, ¿no? Juan Vicente se murió sin casarse, ¿no? Juan Vicente es el mayor, ¿no? Y Juan Vicente ya tenía tres hijos, ¿ok? Con una parda, ¿ok? Que se llamaba Concepción Cisneros, ¿ok? Esos hijos los va a adoptar el Libertador, ¿ok? El Libertador les va a dar el apellido Bolívar, ¿ok? Que es una cosa completamente irregular, ¿ok? O sea, ellos no debían haber tenido el apellido Bolívar, ¿ok? Porque eran hijos naturales, ¿ok? Este, él les va a dar el apellido Bolívar y los va a adoptar como si fueran hijos de él, ¿no? ¿Okay? Pero él no va a tener hijos, ¿no? ¿Okay? Y yo tengo la impresión de que esa es de verdad una de las razones de la independencia, ¿no? O sea, si esto seguía gobernado por el Imperio Español, ¿okay? El mayorazgo Aristeguieta se caía, ¿okay? Y él perdía esa fortuna, ¿no? Y bueno, y por supuesto, al mismo tiempo, es también la razón del por qué él dice que él no se va a casar, ¿okay? O sea, yo ya no me voy a casar más nunca, ¿okay? O sea, es muy extraño que un hombre viudo joven, ¿okay? Decida no casarse, ¿no? ¿Okay? Uno siempre tiene que, o sea, yo tengo la impresión de que uno, bueno, no sé, lo pienso yo como yo, ¿okay? Hoy en día a los jóvenes no les gusta eso de tener hijos, ¿okay? Y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad en este momento. Pero este, yo procuré mucho tener hijos, ¿okay? Tuve tres, gracias a Dios, ¿okay? Quedaron dos vivos, ¿okay? Y bueno, y mi aporte por lo menos es mantener la humanidad tal y como está, porque son dos, ¿no? ¿Okay? Claro. El, yo quería más bien aportar un poco más que fuesen tres, ¿okay? Y no lo conseguí, ¿okay? Pero hoy en día los muchachos están echados a perder, ¿no? ¿Okay? Pasan cosas horribles como lo que está pasando en los Juegos Olímpicos, ¿okay? Pero bueno, este, bueno, ese es el gran misterio de Bolívar, pues. O sea, para mí Bolívar este, decide enfrentar esa lucha por esta razón, pues, porque bajo el Imperio Español él perdería toda la fortuna, ¿no? O sea, se la quitan por rebelde, ¿okay? Y se la quitan además porque no es capaz de tener hijos, ¿no? ¿Okay? Claro, se iba a Entonces, quedar. Claro, luego cuando muere su hermano mayor, él es el que le sobrevive, ¿no? claro, y él es el que hereda, ¿no? Y, bueno, y al final quien termina heredando es María Antonia, ¿no? Que es la que originalmente se había declarado ella la heredera, ¿no? ¿Okay? Ella es la que Y que además nunca dejó de declararse leal súbdita del rey, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, es que ahí hay otra cosa, ¿no? Ella, por supuesto, ella dice, yo soy hermana de él, pero yo no me rebelé nunca. O sea, yo soy fiel al rey, ¿no? Entonces, claro, si él pierde la fortuna porque pierde la guerra, ¿okay? Aquí estoy yo como auténtica heredera, ¿no? ¿Okay? Es Y al así. final ella se queda como la auténtica heredera, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y ahí vamos con la tercera delación. La tercera delación es la del pobre Miranda. ¿Okay? Fíjate que eh, hay mucha gente que justifica lo que pasó con Miranda, ¿no? Miranda, a mí me da, esa es una de las razones por las cuales yo me puse a estudiar a Miranda, porque a mí me daba mucha lástima, ¿no? ¿Okay? Además hay mucha mitología alrededor de Miranda, ¿no? Por ejemplo, se dice que Miranda era un liberal, no sé qué. No, Miranda era más bien lo que los franceses llamarían un fisiócrata. ¿Okay? O sea, él estaba más afiliado a la escuela fisiocrática que a la escuela liberal inglesa, ¿no? ¿Okay? Y de hecho, fíjate tú que una de las ideas de él es establecer una monarquía, ¿no? ¿Okay? Que era muy fisiocrático, ¿no? No era una idea liberal, ¿no? ¿Okay? Eh, eso hay que recalcarlo mucho, ¿no? Pero bueno, el asunto es que él comete un error muy grave, ¿no? ¿Okay? Lo cual también a mí me hace pensar que Miranda no era tan buena estratega como nosotros creemos, ¿no? Él comete un error muy grave porque él intentó tres veces invadir Venezuela, ¿okay? O invadir América y quería empezar por Venezuela, que era su patria, ¿okay? Y bueno, todas las veces que intentó entrar aquí, él recibió ataques desde el cuartel
de Puerto Cabello. Y entonces él tomó la decisión, cuando él lo convierten en generalísimo dictador de Venezuela, en el año de 1812, él decide poner todas las armas justamente en el cuartel, eh, en el castillo de Puerto Cabello, ¿no? Y lo más terrible es que también se decidió poner ahí a los presos, ¿okay?, que se iban amontonando, ¿okay?, en la medida en la que se iban haciendo algunas incursiones militares, ¿no? Cuando descubrían, cuando atrapaban a los partidarios del rey, los metían en esa cárcel, en el castillo de Puerto Cabello, pero esa cárcel era muy benigna, ¿no? ¿Okay? O sea, no era lo que nosotros nos imaginamos, ni tampoco lo que hoy en día serían las cárceles venezolanas, que son tan terribles. ¿Okay? Al parecer, los soldados decidieron dejar libre a los españoles que anduviesen por el castillo sin problema. ¿Okay? Y bueno, curiosamente, el día 25 de julio, ¿okay?, que es el día del nacimiento del Libertador, ¿okay?, aunque en esa época, en el siglo XIX, se celebraba supuestamente el nacimiento del Libertador el día 28 de octubre, ¿okay?, porque el día 28 de octubre es el día de San Simón, ¿no? Entonces, claro, le celebraban el cumpleaños como si fuera el día santo, ¿no? ¿Okay? Pero el verdadero cumpleaños de él es el 24 de julio, ¿no? ¿Okay? Entonces él está y él es el encargado del cuartel, del castillo de Puerto Cabello, y entonces él decide ese día irse con los amigos a el pueblo de Puerto Cabello, y al parecer estaba jugando cartas, ¿no?, que es una de las aficiones del Libertador. ¿Okay? El Libertador parece que le gustaba jugar cartas, ¿okay?, aunque él era muy comedido, ¿no? ¿Okay? No era un taur ni nada por el estilo. De hecho, él le da un regaño muy fuerte al sobrino de él, porque el sobrino de él sí es un taur, ¿okay?, es un hombre botarate, ¿okay?, y muy desordenado con el dinero. Entonces, bueno, él está jugando con los amigos cartas, y entonces siente los cañonazos ahí en el castillo, y él entra en curiosidad, ¿okay?, y se regresa al castillo a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y cuando él está llegando al castillo, ve que viene uno de los soldados huyendo del castillo y le dice: no, mi coronel, resulta que los prisioneros tomaron el castillo, ¿okay?, y ahora todas las armas le pertenecen a los realistas, ¿no? Y entonces Bolívar entra en una de esas depresiones. Bolívar tenía un carácter muy depresivo, ¿okay? Esa es una de las razones también por las cuales Bolívar, creo yo, que muere de depresión, ¿okay? Tenía un carácter muy depresivo. Entonces él se, se da o sea, se da por derrotado, ¿no? Entonces él le escribe una carta al general Miranda, excusándose, ¿no?, y diciendo que eso era la culpa de él, la razón del por qué se perdió el castillo y por qué se perdió todo el fortín, ¿no? Y entonces, en efecto, Miranda, que también es un hombre que ya está viejo, Miranda tiene 65 años, ¿okay?, viejo para los parámetros de esa época, porque hoy en día un hombre de 65 está en plenitud de facultades. Él, bueno, y Miranda creo que también, ¿no? Lo que pasa es que Miranda está cansado, ¿no? Miranda es un hombre que ha intentado varias veces tomar América, ¿okay?, y esta vez él creía que lo había conseguido, ¿okay? Y entonces Miranda se deprime terriblemente. Entonces Miranda comienza una suerte de negociación con Santiago Monteverde, ¿okay?, que es el que dirige la facción realista. ¿Okay? Y aquí hay que tener bien claro una cosa, ¿no? En España, el rey es José Bonaparte, ¿okay?, no es Fernando VII, ¿no?, ni tampoco es Carlos IV, ¿no? O sea que el rey es un francés, ¿okay?, impuesto por Napoleón. Napoleón Bonaparte, ¿no? Es el hermano de Napoleón, ¿okay? Y,
y bueno, y supuestamente Monteverde representa al rey que no está, ¿no? ¿Okay? Representa a Fernando VII. ¿Okay? Y bueno, Miranda comienza una suerte de negociación con Santiago Monteverde diciéndole, mira, yo quiero que tú aceptes esto, aceptes esto, aceptes lo otro, ¿no? Y bueno, Santiago Monteverde le responde diciendo, no, esto no, esto no, esto sí, esto no. ¿Okay? Y bueno, y vuelve a escribir Miranda otra carta a Santiago Monteverde haciéndole su oferta, ¿no? Bueno, está bien, entonces ahora reconóceme esto, pues. ¿Okay? Y bueno, en esa negociación están Miranda y Santiago Monteverde, y al final se firma, ¿okay? La, la capitulación, ¿okay? Y Miranda se quiere ir, ¿okay? Que Miranda no quiere estar aquí en Caracas cuando llegue Santiago Monteverde. Santiago Monteverde está todavía por ahí, por las inmediaciones de Valencia, ¿okay? Y él está en Caracas y él decide irse, ¿no? Entonces, curiosamente está la goleta Zafaira ahí ¿cómo se llama? En La Guaira, y él habla con el capitán de la goleta y le dice que él quiere regresarse a Inglaterra. Entonces, bueno, la decisión está ya tomada. ¿Okay? Esto es el día 31 de agosto del año de 1812. ¿Okay? Y están allí en La Guaira. Y bueno, y Miranda decide quedarse en la casa guipuzcoana, en la famosa casa guipuzcoana en La Guaira, que está enfrente al puerto, ¿okay? Que ya no es la casa guipuzcoana, ¿no? Pero es la sede de la aduana de La Guaira. ¿Okay? Entonces, bueno, él está durmiendo ahí y, bueno, invita a cenar al capitán, invita a cenar a su edecán, es Sublet, ¿okay? Invita a cenar a un abogado que se llama Miguel Peña, que va a ser uno de los motores de la separación de Colombia, ¿okay? Y uno de los apoyos de Páez cuando se cree la República. ¿Okay? Y está también Simón Bolívar, ¿no? Que había sido su compañero de viaje, porque aquí hay que comentar que Bolívar cuando va por cuarta vez a Europa, va a Inglaterra, ¿okay? Y entonces en Inglaterra, a pesar de que los blancos criollos que se estaban rebelando contra el rey le dejan muy claro a Bolívar que él no tiene que hacer ningún tipo de negociación con Miranda, él se va a hablar con Miranda, ¿okay? Y se trae a Miranda. Bueno, convence a Miranda para que Miranda se venga y él se viene detrás, ¿no? Y bueno, y curiosamente, dos familias que estaban muy peleadas, porque la familia Bolívar estaba muy peleada con la familia Miranda, ¿okay? eh, este, van a hacer amistad en los dos, en los dos hijos pequeños, ¿no? O sea, bueno, Miranda no es el hijo pequeño, Miranda es el hijo mayor, pero van a hacer amistad, ¿okay? Y eso va a darse a mucha suspicacia en Caracas, ¿no? Caracas es, como comenté hace un ratico, un pueblo chismoso, ¿okay? Y un pueblo que constantemente le gusta el rumor. ¿Okay? Entonces, bueno, resulta que él había sido el artífice de que Miranda se viniera a formar parte de este movimiento. Y bueno, y ellos están, como comento, cenando. ¿Okay? Miranda dice que esa es su última noche en América. ¿Okay? Y el capitán de la goleta Sapphire insiste mucho en que, mira, vente conmigo, vente para la goleta y duerme en la goleta y salimos en la madrugada, ¿no? Y Miranda dice que no, que él quiere dormir en tierra firme, ¿okay? Y que lo busquen en la madrugada porque él quiere pasar su última noche ahí en la casa guipuzcoana. Y bueno, en medio de la noche tocan la puerta. ¿Okay? Miranda cree que es el capitán de la goleta y abre la puerta. ¿Okay? Y cuando abre la puerta siente un empujón terrible. ¿Okay? El cuarto está terriblemente oscuro, ¿okay? Y no hay luz, ¿okay? La única luz es una lámpara que lleva uno
tres personajes que lo están empujando. Y entonces Miranda levanta la lámpara, agarra la mano de Sublet es el que la tiene, levanta la mano y ve la cara de Sublet, y ve la cara de Miguel Peña, y ve la cara de Simón Bolívar, que son los tres hombres que habían comido con él hace unas horas. ¿Okay? Y entonces ahí es cuando dicen que Miranda dijo bochinche, 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 este país no es más que puro bochinche, ¿no? ¿Okay? Pero ahí lo tienes, esa es la tercera delación, ¿no? O sea, Ahora, me llama la atención porque él ya había capitulado y probablemente tenía algunas garantías, pero Monteverde tampoco las respeta, ¿no? No, pero es que, espérate, que es que Monteverde no puso condición de entréguenme a ese hombre, ¿no? ¿Okay? Claro. Y aquí es donde viene la cosa terrible, ¿no? ¿Okay? Porque resulta que, obviamente, una vez que tú te rebelaste contra el rey de España, ¿okay? Tú estás sujeto a que te expropien todo tu patrimonio, ¿no? ¿Okay? Y bueno, por supuesto, el que más iba a perder en este juego iba a ser Simón Bolívar, ¿no? ¿Okay? Entonces Simón Bolívar entrega a Miranda, ¿okay? Para que le respeten sus patrimonios. ¿Okay? Y la otra cosa que mucha gente no sabe, ¿okay? Es que el verdadero nombre de Santiago Monteverde es completo, es Santiago Monteverde y Rivas, ¿okay? Y Rivas con B de burro, ¿no? ¿Okay? ¿Por qué? Porque Santiago Monteverde y Rivas es el tío de José Félix Rivas, ¿okay? Que es el tío político del Libertador. ¿Okay? José Félix Rivas se casó con la hermana de la mamá del Libertador, ¿okay? Y él, por supuesto, es tío político del Libertador, ¿okay? Por lo cual Santiago Monteverde está vinculado con José Félix Rivas, ¿no? ¿Okay? Y hay un diario de un español, y yo vuelvo a insistir en que todos son españoles, ¿okay? Que se llama Urquinaona, ¿okay? Que en el cual hay la única referencia, ¿okay? A la razón del por qué Bolívar hace esto, ¿no? Bolívar hace esto porque, por supuesto, está defendiendo su integridad patrimonial, ¿okay? Y al mismo tiempo, él está demostrándole a Santiago Monteverde, que es el representante de un rey que no manda, que es Fernando VII, que él es fiel a Fernando VII. ¿Okay? Claro. Ahora, se lo entregan, por lo tanto, a José Bonaparte, ¿no? Pero lo mandan No, para España. no es que no lo entrega a José Bonaparte. Es más, de hecho, Miranda no va a ir a España, Miranda va a ir a Puerto Rico, ¿okay? Y después cuando el rey de España llegue a liberar España, o sea, cuando los españoles liberan España del ejército francés, ¿okay? Entonces el Miranda va a ser reconducido a España a la cárcel de la Carraca. ¿Okay? Él no va a ser prisionero de Napoleón, él va a ser prisionero de los españoles y de los españoles en América y después de los españoles en España. ¿Okay? Por cierto, al parecer a él lo trataban muy bien, ¿okay? No era un prisionero maltratado, ¿okay? Lo cual también habla muy bien de España, ¿no? ¿Okay? Claro. Yo comenté cuando estábamos hablando de los libertadores que también San Martín se regresa a España, San Martín acaba de pelear con España, y a San Claro. Martín lo respetan en España, ¿no? ¿Okay? O sea que España no es lo que nosotros decimos en nuestros libros de historia. Hay un montón de cosas que hay que averiguar y hay que decir, ¿no? ¿Okay? Porque nosotros tenemos una visión muy desfigurada de la historia nuestra y una visión muy desfigurada del Imperio Español, ¿no? Que tuvo sus defectos. ¿Okay? Yo nunca voy a negar que tenía sus defectos. Yo no soy tampoco un cultor a ultranza de la monarquía española. ¿Okay? Creo que la monarquía española tenía muchos defectos, ¿okay? Pero tampoco es lo que nos pintan a nosotros, ¿no? Seguro, seguro. Y ahí hay una muestra, ¿no? Igual Miranda terminó, digamos, en cautiverio y sus huesos fueron
o su cuerpo fue enterrado en una fosa común, ¿no? Y allí se Sí, perdió, ¿no? sí, bueno, eso, eso sí, pero ojo que no fue maltratado, o sea, no fue un prisionero torturado ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, nos queda otro programa porque me encantaría después en el próximo programa hablar, por ejemplo, de los espías de los regímenes, ¿no? De cómo actuaban en los tiempos de Gómez, todo ese sistema de policía a favor del régimen, ¿no? Ese era Sí, sí, interesantísimo. vamos a hablar de eso. Eso también es un tema interesante. ¿Ok? Bueno, profesor, creo que terminó el tiempo. Gracias por este paseo por uno de los antihéroes o de los arquetipos de antihéroes que han estado siempre presentes en la reflexión de la historia del país, el delator. Los delatores, el delator de Guardia España, el delator de ese capitán masón, que yo creo que fue la mujer, ¿no? Al final el Sí, cura era como la autoridad. fíjate, El eso delator, el de la... Ajá, a mí me acuerda mucho, porque mi padrino es sacerdote, ¿no? Mi padrino de ujú, confirmación, ¿no? Un sacerdote bien famoso, Monseñor Febres Cordero, ¿no? Y claro, claro. él una vez me comentó, él me dijo a mí una cosa muy en privado, ¿no? Que cuando uno va a confesar a un hombre, es como cuando uno voltea un saco de papa. ¿Ok? El saco de papa se viene y suelta todas las papas, ¿no? Claro. Dice que confesar a una mujer es muy difícil, que confesar a una mujer es como voltear un saco de harina. Y tienes que darle y darle y darle para que ¿no? Ah, Y entonces él dice que la mujer normalmente confiesa los pecados del hijo, del papá, del marido, pero no confiesa los pecados de ella. Entonces, es así. Imagínese si usted, pues, si lo dice Monseñor Félix Cordero, así será. Y luego tenemos bueno, el episodio de Piar, eh, el episodio de Miranda, y digamos que el tener presente que detrás de cada acción hay un interés. Y por lo visto Bolívar nunca dejó de pensar en su patrimonio, que siempre fue de tenencia precaria, bien sea porque era un rebelde, bien sea porque no logró tener hijos, bien sea porque no era el heredero titular, ¿no? Y eso debe haberlo colocado en una situación el, interesante, ¿no? Y luego el dato que usted propuso, ¿no? De la personalidad melancólica de Bolívar, que tal vez era bipolar, pero eso es algo que se escapa de nuestras manos. Quién sabe si hay algún autor que haya tratado de estudiar a Bolívar desde el punto de vista psicológico. Herrera Luque probablemente lo haya hecho, ¿no? Luque hizo todo un trabajo psiquiátrico del Libertador post-mortem, ¿no? O sea, Claro. una psiquiatría forense. Claro que eso también lo hizo Freud con Leonardo da Vinci, por ejemplo, y con otros, ¿no? Eh, Pero bueno, muchísimas gracias a todos por atender este programa. Eh, Muchísimas gracias por suscribirse al canal, por darle like y bueno, será en una próxima oportunidad. Gracias a todos.